les bendiga, hermanos, en esta mañana, casi tarde. Amén. Gusto de verles. Estoy pasando la prueba y yo les cuento que esta semana yo me recordé mucho de los consejos del pastor Guido. Resulta que mi esposa tuvo que viajar, arreglar algunos asuntos a Guatemala y pasé la prueba. Peanut butter en el desayuno, peanut butter en el almuerzo y peanut butter en la cena. Hasta las manzanas, yo he visto que el pastor hasta las manzanas le pone peanut butter, entonces yo seguí los consejos y sobreviví. Aleluya. Pero qué bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo quisiera en esta hora, ¿qué tal si ponemos nuestra declaración de fe? ¿La tenemos ahí? Amén. Pongámonos de pie y vamos a comenzar. Gloria a Dios. En este día rindo mi corazón y mi mente a la obra del Espíritu Santo por el poder de la palabra. Creo que la Biblia es inspirada por Dios y es la declaración viva y eterna de verdad. Voluntariamente y con alegría decido estar de acuerdo con su mensaje para mi vida. Amén. Amén. Yo quisiera que abrieran sus Biblias o si pueden también en la pantalla, yo creo que pueden poner la porción de hoy. La encontramos en San Juan, capítulo 4, del versículo 20 al 24. Vamos a tratar de pensar un momento en algo bien trascendente para nuestra vida. Es como un recordatorio. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos la intensidad, lo serio, la importancia, lo relevante que es para nosotros la adoración. Amén. Entonces, vamos a darle lectura. Juan 4, del 20 en adelante. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Me pongo en línea contigo para que tú puedas fluir a través de mí y que todos seamos bendecidos con tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y vamos a pensar en eso. Nosotros adoramos lo que sabemos, como dijo Jesús, fueron las palabras de Jesús. Ya todos conocemos el texto, gran parte del capítulo 4 del Evangelio de San Juan habla del proceso de esta mujer samaritana, y ojalá que el día de hoy podamos salir nosotros restaurados como lo fue esta mujer, ¿verdad? Esta mujer a la que habían probablemente desvalorado, la habían usado, la habían maltratado, las heridas profundas que tenía en el corazón. Sin embargo, al final nosotros vemos que esta mujer fue completamente restaurada, y cada uno de nosotros necesitamos ser restaurados de vez en cuando de ciertas cosas que pasan en nuestra vida también, ¿verdad? Pero
comenzando con el punto más importante que yo quisiera enfocar es sobre la adoración. Necesitamos recordar que fuimos creados para adorar a Dios. Número uno, necesitamos tomar muy en cuenta, fuimos creados para adorar a Dios. Porque si no hubiéramos sido creados para adorar a Dios, entonces no veríamos tantas religiones en el mundo. La gente tiene un vacío, una sed. Por eso la analogía que vemos aquí en el capítulo 4 de San Juan es acerca del pozo. ¿No crees que es algo raro que el escritor, que el evangelista le haya puesto mucha atención a este incidente y que haya puesto justamente el pozo, que está relacionado con el agua, ¿verdad? Los pozos del antiguo tiempo eran bien profundos, 70 metros de profundidad, para que la gente pudiera abastecerse del agua. El agua era un problema muy serio en las tierras bíblicas, pero hay sed en el corazón del hombre, una sed que solamente la puede saciar la adoración a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponerle mucha importancia, mucha seriedad al asunto, porque la adoración debe ser parte trascendental en nuestra vida, parte especial en nuestra vida. Ahora, para poder adentrarnos un poquito a este asunto, tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento habían restricciones para adorar. La adoración se llevaba a cabo solamente en Jerusalén, o sea, Jerusalén era el centro de la adoración a Dios. En el Antiguo Testamento la gente no tenía otro concepto de la presencia de Dios que el llegar a Jerusalén, y era ahí donde se encontraba la presencia de Dios. Es más, cuando estaban en el extranjero los judíos, cuando oraban viendo a Jerusalén, porque creían, de hecho, Dios habitaba en el templo de Jerusalén. Cuando ellos hacían sus fiestas de peregrinación, el centro de todo era Jerusalén. Jerusalén era el centro cuando los enemigos destruían, cuando los enemigos levantaban guerra con Israel. La primera ciudad que atacaban era Jerusalén, porque querían destruir de en medio del pueblo la adoración a Dios. ¿Sabe qué es lo que el enemigo apunta en nuestras vidas? Lo primero es que nosotros no adoremos a Dios. Porque Él sabe que si nosotros le faltamos a Dios en la adoración, si en nuestra vida ya no hay ese espíritu de adoración, Él sabe que tiene ya el campo ganado. Entonces, mucha gente del Antiguo Testamento tenían esas limitaciones porque la presencia de Dios solo estaba en el templo, y para ir al templo muchos tenían que caminar. No había transporte, no había Uber, no habían aviones, tenían que salir de los recónditos, de todos los lugares más lejanos para llegar a Jerusalén, que era el centro de adoración. 3 fiestas importantes al año, nadie faltaba, iban con sus niños porque era el momento de adorar a Dios. Pero además de eso, habían restricciones que no a todos se les permitía entrar al templo. Por ejemplo, había un lugar donde era el atrio, que era para el público en general, pero luego había una barra de ujieres ahí, había un límite donde solamente podían entrar los sacerdotes, y ahí los ujieres no lo dejaban entrar. Usted decía que quería entrar al templo, al lugar santo, no podía, porque primero necesitaba una vestidura para identificar lo que usted podía estar en el lugar santo.
sea, la vestidura de los sacerdotes era una vestidura especial que los identificaba para adorar en el lugar santo. Pero los sacerdotes también tenían otra limitación, otra restricción, que ellos no podían entrar al lugar santísimo. Solamente podía el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo y no podía hacerlo todos los días. Tenía que esperar todo un año para poder entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Ahí era más delicado, porque si el sumo sacerdote no estaba bien con Dios, podía morir. Entonces lo que hacían era ponerle un cordón, una cuerda amarrada hacia él, para que si algo pasara, poder jalarlo y sacarlo del lugar santísimo, si algo pasaba, si moría. Llevaba unas campanitas en el atuendo, en el vestuario, para dejarse escuchar de que se estaba moviendo. Todas esas restricciones habían en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla aquí de esta mujer, con esta mujer, para hacer corto el relato, dice que Jesús pasa por Samaria porque necesitaba pasar por Samaria. Había una mujer que estaba sufriendo, había una mujer con mucha necesidad, con muchos problemas. Jesús pasa por Samaria. Ahora, en el tiempo de Jesús, pasar por Samaria solamente pasaban los valientes, solamente pasaban aquellos que de verdad, porque había un problema más que étnico. Pero Jesús pasó por Samaria y dice que encontró, mientras él descansaba a la orilla, al lado de un pozo, llegó una mujer a sacar agua. Entonces el texto habla de la mujer samaritana, cuando él le pide que por favor le dé de beber. Claro, entendemos que Jesús le está pidiendo agua, pero tiene doble enseñanza, porque Jesús está cansado del camino, pero también le está pidiendo adoración. Dios pide nuestra adoración. Dios pide nuestra adoración, no porque a Él le haga falta adoración, sino porque ese fue el propósito de habernos creado nosotros. Fíjense que el problema número uno de de que muchos pueblos, muchas ciudades vivan en miseria, es por la falta de adoración a Dios. Porque si usted ve donde más abunda la idolatría y la adoración falsa, la adoración hacia dioses falsos, es donde más pobreza y miseria hay. ¿Saben? Las cosas que estamos pasando aquí en Estados Unidos ahora mismo es alarmante. Apenas comenzamos el año y vemos criminalidad por donde quiera. Algo está pasando, nos está haciendo falta ver con nuestros ojos espirituales todo eso, pero la nación entera necesita a Dios. Necesita volver a Dios, necesita desarrollar un espíritu de adoración. La adoración, como dijo el Señor en este versículo, se debe hacer en espíritu y en verdad, ¿verdad? La adoración es interna, pero también es práctica, ¿verdad? La adoración ahora ya no tiene restricciones. La mujer le pregunta a Jesús y le dice: ¿por qué ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, mientras que nosotros decimos, nosotros hemos conservado aquí en el monte Gerizim como sitio importante de la adoración? Y déjeme decirle que había un problema en ese tiempo que había llegado al extremo entre los judíos y samaritanos.
Y todo eso se había comenzado muchos siglos antes. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, como dice el texto. Y es que cuando los asirios habían conquistado la parte norte de Israel, 721 años antes de Cristo, habían traído extranjeros a vivir ahí y habían dejado a algunos judíos ahí en el territorio de Samaria. Entonces, los habitantes comenzaron a mezclarse, a relacionarse, ¿verdad? Los judíos comenzaron a casarse con extranjeros, los extranjeros con los judíos, y comenzó una mezcla. Cuando los judíos vieron cuando el reino del sur vio que los del reino del norte se estaban contaminando, los vieron como una raza mezclada, no como una raza original. Entonces todo ese problema se había suscitado desde hacía 721 años antes de Cristo. Los judíos habían ido a derribar el templo de ellos unos 30 años antes de Cristo. Se había levantado Juan Hircano, se llama un poquito de historia, le estoy tratando de contar para que comprendamos todo lo que había ahí en este texto. Entonces Juan Hircano se había levantado para destruir el templo de los samaritanos. Y luego los samaritanos habían bajado a Jerusalén para quemar huesos de muertos en el santuario del templo, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, era como una rivalidad que se había formado entre ellos. Entonces, un samaritano con un judío no se llevaban por ese asunto de los lugares de adoración. Cuando a Jesús le decían samaritano, no le decían por amabilidad, no era un título honorífico. Le decían samaritano, según ellos lo estaban ofendiendo, ¿verdad? Cuando un judío iba al norte y tenía que pasar por Samaria, prefería caminar 2 veces la distancia con tal de no pasar por Samaria, porque llegaba ahí, si ponía un pie en Samaria, decía que ese lugar estaba inmundo y él podía quedar inmundo. O sea, ver a un samaritano en el templo de Jerusalén, los sugieres no lo dejaban entrar, no. Habían rótulos por donde quiera, donde decían no le es permitido a ningún gentil, no le es permitido a ningún samaritano. O sea, usted no puede entrar aquí. ¿Por qué? Porque no es de la realeza, no es. O sea, los judíos se habían creído la crema de la sociedad en ese entonces. Y ellos hasta cierto punto se habían ido al extremo. Entonces los samaritanos no eran aceptados en el templo de Jerusalén y había un conflicto. Entonces Jesús le dice que vendría una dispensación, y de hecho comenzaba ya, de que la adoración iba a ser libre y sin restricciones, sin limitaciones. Pues que hoy podemos adorar a Dios las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces, pero para definir qué es adoración, necesitaríamos pensar en una palabra que pues ya hemos escuchado aquí, proskuneo, ¿verdad? Que significa postrarse, que significa besarle la mano al amo. Significa esa palabra griega, proskuneo. Pero más que ese significado es la actitud en el individuo, es nuestra actitud. O sea, la adoración tiene que ver no solamente con lo interno, sino con lo externo.
¿verdad? Por eso dijo Jesús que se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. O sea, en Jesús nosotros ahora podemos ir libremente al Padre sin ninguna restricción, sin ninguna limitación. Podemos ir al Padre directamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces, pero hay cosas que bloquean la verdadera adoración en nuestras vidas muchas veces. Y la primera, yo creo que la encontramos en el versículo 10, cuando Jesús le dice a la mujer: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, yo creo que uno de los problemas, de las cosas que bloquean nuestra verdadera adoración a Dios, es cuando tenemos un concepto equivocado, un concepto pobre de Dios, cuando no conocemos el don de Dios. O sea, ¿quién es el don de Dios? El don de Dios es Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros tenemos un pobre concepto, un concepto erróneo de Dios, va a bloquear nuestra adoración a Dios. Jesús está hablando con una mujer junto al pozo. Y esta mujer, pues como decíamos, es samaritana. Ahora, yo creo que para mí uno de los problemas es llegar a conocer a Jesús. Cuando no conocemos quién es Jesús, no podemos desarrollar un espíritu profundo de adoración a Él. O sea, ¿quién es Jesús para mí? El asunto es de que tenemos los que fuimos formados en un hogar donde pues se nos inculcó una religión, se nos inculcó algo que no era bíblico. Venimos con ese concepto de que Dios, de un Dios tirano, de un Dios que castiga, ¿verdad? De un Dios inaccesible. Y es todo lo contrario de lo que la Biblia muestra acerca de Jesús. Jesús, si vemos aquí, Jesús es el líder que, viéndolo así dentro de la historia humana, es el líder que ninguno en la historia del ser humano ha podido ser como Él. Tan accesible, tan accesible. Dice que las mujeres que le buscaron a Él nunca regresaron como cuando llegaron a Él. ¿Se ha dado cuenta? La mujer sirofenicia regresó restaurada. La mujer con el flujo de sangre también, el resultado fue que resultó sanada, o sea, regresó sana. Entonces, la mujer aquella que ungió los pies de Jesús también regresó restaurada. Todas las mujeres que se acercaron a Jesús regresaron restauradas. Y uno se pone a ver la persona de Dios, no es como se lo habían proyectado. Yo vengo de un hogar donde mi mamá iba a la iglesia por delegación, ¿verdad? Y eso me hace recordar a mí el libro de Charles Dickens, que habla acerca de las grandes esperanzas, que la señora Gargery enviaba a su esposo
y a su hermanito a la iglesia porque creía que yendo, mandando ella, enviando ella a los dos, ella iba, ellos la iban a representar y que Dios tomaría como válida, como que si ella hubiera ido a la iglesia. Es bonito el libro, léalo, Great Expectation se llama. Pero es una, mi mamá decía, usted, tenés que ir a la iglesia. ¿Y usted por qué no va? No me preguntes, vos tenés que ir a la iglesia. Y yendo vos es como que yo fuera. Entonces, nosotros creemos que el concepto de Dios que nos han inculcado tenemos que irlo borrando del disco duro, porque no es lo que la Biblia enseña acerca de Dios, ¿verdad? Y aquella mujer necesitaba actualizar su disco duro, necesitaba actualizar su mente, necesitaba actualizarse porque estaba llena de métodos, de tradiciones, tenía muchas cosas que necesitaba actualizar. Entonces, lo primero que yo veo entonces es que hay cosas que bloquean nuestra adoración a Dios porque tenemos un concepto equivocado de Dios. Creemos que es el Dios que nos rechaza, ¿verdad? Y difícilmente nos acercamos a Él porque creemos, bueno, yo pequé el día de hoy, cometí cierto error y muchas veces hay cosas que no se las confesamos a Dios y las tenemos ahí y Dios espera que nosotros se las traigamos a Él, ¿verdad? ¿Sabía Jesús la vida de la mujer samaritana? Claro, la podía leer en el teleprompter ahí, ¿sí? 5 maridos has tenido. Dice, ¿y con el que vives? No es tu marido. O sea, si uno de nosotros los pentecostales hubiera hablado con esta mujer, la mandamos al infierno inmediatamente. ¿Sí? Adúltera, porque los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Sabe que Jesús condujo a esta mujer para que su vida fuera plenamente restaurada? A conocer, la clave es una vida de adoración. Porque cuando nosotros entendemos que Dios es accesible, que Dios sabe todo lo de nuestra vida y que aún así nos espera para que hablemos con Él. Es un Dios maravilloso. Adán y Eva se escondieron y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? O sea, la pregunta ahí no era una pregunta geográfica, era dentro del ámbito espiritual, ¿verdad? Porque Dios espera que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. El Dios que nos muestra la Biblia es un Dios de amor. Es un Dios que nos espera con los brazos abiertos. O sea, hemos pecado contra Él, ok, tú conoces mi vida, pero ¿sabe qué es lo peor que puede pasar en nosotros? Es apartarnos de Dios cuando pecamos. Decimos, ya Dios no me ama y sentimos esa vergüenza. Pues cuando sintamos esa vergüenza es cuando más necesitamos acercarnos a Dios en adoración y decirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, porque dice que Él es amplio en perdonarnos. ¿Sabe que la falta de adoración trae muchas cosas malas a nuestra vida? Porque no funcionamos bien en la vida cuando hay falta de adoración a Dios. Entonces, hay dentro de nosotros emptiness, hay un vacío dentro de nosotros que no nos deja avanzar en la vida. Nos sentimos frustrados por todo, vemos las cosas de una manera terrible, fatalista, ¿verdad? Y yo quisiera que
que pusieran unas fotos ahí, si es que pueden poner las fotos. Hay una isla, o sea, hay ¿cómo le llaman? Atolón, parece que le llaman. La isla de Pingelap, creo que se llama, donde la mayoría de los habitantes son ciegos al color, colorblind. Y no está, ¿verdad? No está la foto, ¿verdad? Y ellos solo pueden ver en blanco y negro. En blanco y negro. Y la isla, cuando el señor Oliver Sacks escribe en su libro, ahí dice, cuando yo llegué, dice, y vi toda esa área maravillosa, dice, los corales, la flora, la fauna y todo, wow, quise quedarme ahí para siempre, dice. Pero ellos solo lo ven en blanco y negro. Ahora yo estaba pensando que en nuestra vida, muchas veces nosotros vemos la vida en blanco y negro, no la vemos a color, ¿verdad? Y el salmista David en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire, estamos rodeados, todo lo que Dios creó, lo creó tan bello y estamos rodeados de todo lo que constantemente nos habla de la grandeza de Dios. Dice que en Job 38, del 4 al 7, usted puede ver que dice que cuando Dios estaba creando, Dios estaba haciendo, Dios estaba formando al hombre, Dios en el momento de la creación había fiesta en los cielos, los ángeles, las huestes celestiales estaban celebrando, estaban adorando a Dios mientras Dios estaba creando. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a ver la vida desde el aspecto espiritual, ¿verdad? Conocer a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, tenemos que abrir nuestros ojos. Aleluya. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Para poder contemplar que estamos en medio de un mundo creado por Dios, de un mundo que constantemente nos dice cuán grande es Dios, ¿verdad? Y no pasar desapercibidos por Él. Entonces, segundo, la segunda parte, pienso yo que lo que nos bloquea la verdadera adoración a Dios es cuando pesan más las tradiciones, cuando pesa más la religiosidad que lo que Dios dice en su palabra. Porque la mujer le dijo a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla, o sea, hablando del agua, ¿verdad? Del pozo. Y el pozo es profundo, dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y en el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte. La que estaba poniendo ella ciertas cosas ahí que pesaban más, ¿verdad? Las tradiciones, los métodos, el lugar, y ella no podía desarrollar un espíritu de adoración. Uno no puede desarrollar un espíritu de adoración a Dios cuando otras cosas pesan más que eso, ¿verdad? Entonces, nuestros padres adoraron en este monte. Era como decir, hasta hoy esto es lo que yo sé. Nuestros padres nos enseñaron esta forma de adoración. Y en los tiempos de Jesús, pues la verdad que era bien
bien difícil el ambiente, porque Mateo 15:8 dice que el mismo Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, el espíritu de adoración que había en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús era pésimo, ¿verdad? Pues en vano me honran, dice, enseñando con doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, tercero, la adoración a Dios, de acuerdo a la palabra, dice que tiene dos aspectos, ¿verdad? O dos facetas: la espiritual, espíritu y verdad. Versículo 21 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Verdad? Entonces, es nuestro espíritu el que debe conectarse con Dios. Que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu está dispuesto, pero muchas veces las rodillas no se quieren doblar, ¿verdad? Muchas veces nuestro cuerpo no está en condiciones, pero nuestro espíritu siempre va a estar en condiciones de hacerlo, siempre va a estar dispuesto. Yo tuve una experiencia de algunos días, porque había estado en un tiempo de... Había estado un tiempo de adoración a Dios, esos tiempos donde usted no le pide nada a Dios. Es adoración, usted comienza a reconocer. De hecho, adoración es asombrarse de la persona de Dios. Y ahí no le pide por el gato ni por el perro, aunque uno quiere sus animalitos, ¿verdad? Pero ahí usted le adora. Y yo había estado ahí delante de la presencia del Señor un buen rato, y después, y bueno, a dormir. Y como a las 2 horas, como a la 1 de la mañana, el teléfono dice, y voy, y es de la casa de allá de mi mamá. Y una sobrina estaba llamando, y dije, ¿qué habrá pasado? Y me dice, pero no escuchaba nada, solo escuchaba llantos, gemidos, gritería y bulla por todos lados. Y decía, aló, aló, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nada, como a los 3 minutos me dice, no, tío, lo que pasa es que mi abuelita se está muriendo. ¿Se está muriendo? No. Entonces yo pensé dentro de mí, si fuera así, Dios me lo hubiera hecho sentir en el momento que estuve orando con él. Y me dice, sí, ella dice que ya no soporta más, se está despidiendo. Dice, son coágulos de sangre, tiene un fuerte dolor de cabeza. Dice, y estaba que no se podía explicar, estaba llorando. Y queremos, tío, dice que ore. ¿Sabe? Una cosa que yo he visto en mi mamá es que la otra vez ella me dijo, yo no sirvo para nada, me dijo. Yo en la iglesia, dijo, no hago nada. Entonces yo le dije, no, usted sirve para mucho. Y en la iglesia, su congregación local, a lo mejor no está haciendo nada, pero en el reino sí está haciendo mucho. ¿Por qué? Me dice. ¿Te sabe? Le digo, que está inculcando en todo. Yo no había entendido por qué es que 15 nietos se le habían metido a la casa que nosotros le habíamos dado para que ella viviera. Y ahí se fueron a meter y todo. Yo no había entendido. Yo decía, Señor, repréndelos, sácalos de ahí, Señor, que se vayan y dejen a esa viejita sola. Y aquel coraje, yo así oraba, ¿no? Y después
el Señor me dijo, no, es que hay un propósito. Y resulta de que mi mamá les inculca la palabra de Dios y les lee la Biblia y les habla de Cristo todo el tiempo. Ahora ellos creen que la oración es poderosa. Y me dice, tío, quiero que ore por mi mamita, dice, porque está muriendo. Entonces, ponle el teléfono ahí y voy a orar. Y oré, hice una de esas oraciones que de verdad nunca la había hecho en mi vida, ¿verdad? Pero entonces le dije, bueno, no sé si se cayó la llamada o qué pasó, pero después o me colgaron. Pero yo dije, Señor, yo no puedo creer que mi mamá se esté muriendo. Gracias, Señor, porque tú la has levantado, la has sanado, porque si hubiera sido así, tú me lo hubieras dejado por lo menos haberlo sentido, ¿verdad? Antes, cuando estaba en el momento de adoración hacia ti. Y entonces me fui con paz en mi corazón a acostarme, de dormir como a las 2 horas. Me dicen, gracias a Dios, mi abuelita está bien. Y dice, al siguiente día yo llamé de nuevo y me dice, perdió demasiada sangre, pero gracias a Dios se está restableciendo. Wow. Entonces esa es la ventaja de nosotros, ¿verdad? Aleluya, porque esos momentos de adoración que usted tiene no son para pedirle a Dios, no, es para decirle lo bueno que Él es, lo grande que Él es, lo santo que Él es, lo digno que Él es digno de toda gloria, de toda honra. Pase momentos delante de Dios sin pedirle nada, porque de todas maneras Él sabe lo que usted necesita, ¿verdad? Aleluya. Entonces, la adoración en espíritu y en verdad. Entonces debemos abrir nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Y nuestros oídos espirituales. Es ahí donde vamos a comprender cuánto nos ama nuestro Padre Celestial y vamos a desbordar en alabanza y adoración. Porque a veces venimos a la iglesia y si no hemos desarrollado ese espíritu de adoración en nuestras casas durante toda la semana, vamos a creer que el servicio estuvo fatal. Se desentonaron los hermanos de la alabanza. No, el desentonado soy yo. Porque, sí, el desentonado soy yo porque durante toda la semana yo no desarrollé, yo no cultivé ese espíritu de adoración a Dios. Mire, la adoración, o sea, la alabanza es la expresión de la adoración a Dios. Usted alaba porque adora a Dios, porque es un adorador, pero no puede ser adorador sin alabar a Dios. Puede alabarlo y no ser un adorador, pero Dios busca adoradores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque adoración Él la tiene, Él la ha tenido. En el cielo, en el cielo le adoran los ángeles, las huestes celestiales, le adoran. Dios busca adoradores. Adoración no les hace falta, adoradores. ¿Ya? Porque el adorador entonces alaba, exalta a Dios. La alabanza es la alabanza va a dar a conocer que usted es un adorador. Entonces, adoramos a Dios cuando confesamos la verdad de su palabra. La adoración es práctica, es un estilo de vida. Porque usted alaba a Dios aquí, pero si no es un adorador, al salir de aquí, de la iglesia, del templo, vuelve a lo mismo, ¿verdad? Creyendo que usted es una basura, que es un gusano, que es polvo, que es una llaga podrida y no tiene un concepto de lo que la palabra de Dios dice que es usted. Entonces, adoramos a Dios por lo que Él es.
pero le alabamos por lo que Él hace. El problema es que muchas veces no le alabamos porque no vemos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y carecemos de la alabanza. Fíjese que le quiero contar algo que hace años yo tuve el gran privilegio de tener a un compañero de trabajo. No voy a decir su nombre, pero yo sé que me está viendo en este momento. Como 3 meses, y me impactó mucho la vida de él, porque ese tipo se mantenía cantando todo el tiempo. Todo el tiempo se mantenía cantando. Digo, wow. Y me impactó mucho porque la verdad que yo aprendí mucho de él. Pero es así, un adorador alaba a Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos? Gloria a Dios. Entonces, pacientemente esperé, Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, así como ustedes están esperando por mí pacientemente que termine. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Leyendo un artículo del señor, se me olvida el nombre, pero él se dedica a criar canarios cantantes. Es un experto en eso. Y él dice que a los canarios ellos no cantan naturalmente, a ellos les enseñan los padres a cantar. David parece que entendía eso, ¿verdad? Dice, cuando él dice, me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, dice, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. El Espíritu Santo nos enseña a cantar, a darle a Dios un cántico nuevo. Gloria al Señor. Entonces, en la historia de la nación de Israel hay periodos en que no quisieron adorar a Dios. Salmo 137 dice, sobre los sauces en medio de la ciudad donde habían sido deportados, ahí sobre los sauces colgamos nuestras arpas. Entonces, colgar nuestras arpas significa colgar la adoración a Dios. Dice, nos pidieron que cantáramos un cántico de los nuestros, dice, y no quisimos cantarle. ¿Sabe por qué? Ellos habían perdido la visión, ¿verdad? Ellos habían perdido el propósito por el cual estaban ahí en ese lugar. Y ellos habían colgado las arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, dice, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y no quisieron, sino que colgaron las arpas. Necesitamos descolgar nuestras arpas nosotros. La Biblia dice que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿verdad? Símbolo de nuestra adoración que ha decaído. Si esto pasa en nuestras vidas, esta palabra es para nosotros. Hebreos 12, levantemos las manos caídas, dice, y las rodillas paralizadas, y hagamos senda derecha para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. La falta de alabanza y adoración nos debilita, hermanos. Nos debilita. Es la vida nuestra. La adoración es la vida espiritual. Dejamos de adorar y decaemos. Nos secamos. Nos arruina tanto la vida física como la espiritual. Para concluir, pongámonos de pie. A veces el diablo
Satanás nos hace creer que somos indignos, que no merecemos. De hecho, no lo merecemos y somos indignos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios y aprendemos que Dios ha derramado de su gracia, de su amor por medio de Jesús, entendemos de que sí tenemos libre acceso al Padre. Hay muchas parábolas, hay muchas ilustraciones que Jesús usó para eso, ¿verdad? Para demostrarnos cuánto nos ama Dios. No nos quedemos vacíos, no nos quedemos en esa vida si es que pecamos, si es que cometimos algún error, no nos quedemos ahí, tenemos que volver al Padre. La parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero algo que nosotros necesitamos recordar, y es una clave principal para nuestra vida de adoración, es lo que dice Apocalipsis 1:6. Dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, no cerdotes, no cerdotes, reyes y sacerdotes. ¿Sabe cuáles eran las características del rey? El rey tenía autoridad. ¿Ah? ¿Cuántos tenemos autoridad aquí? Por medio de Jesús tenemos autoridad. ¿Ah? ¿Cuáles eran las características del sacerdote? Era que podía estar delante de la presencia de Dios. Ahora nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios todo el tiempo, porque somos reyes y sacerdotes. Hablando del sacerdocio, el sacerdote ministraba a Dios y ministraba a la gente. Nuestra vida cumple ese doble propósito. Ministramos a Dios y ministramos a los demás. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, ¿verdad? O sea, llevémonos bien con los de aquí y llevémonos bien con el de allá. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a adorar a Dios, a darle gracias. Y ojalá que este año 2023 podamos profundizarnos más en nuestra relación con Dios a través de nuestra adoración, ¿verdad? Más que lo que fue el 2022. No importa por lo que esté pasando. Yo sé que hay muchas personas que están pasando y eso me impacta mucho, porque hay muchas personas en nuestra congregación que están pasando por momentos difíciles, pero no han dejado de adorar. Quizá han perdido su trabajo, han perdido la salud, las cosas no les está yendo bien como queríamos, pero no han dejado de adorar. Aún en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, adore a Dios. Él, dice la Biblia, echemos toda ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces no necesitamos llevarle esas grandes listas de nuestras necesidades a Dios. Solo adorémosle, solo digámosle cuán grande es Él. Reconozcámoslo como nuestro Padre. No somos perfectos, pero Él sí es perfecto. Cuando Él nos mira a nosotros, nos ve a través de Jesús, porque Jesús es perfecto. Aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Voy a esperar que el pastor nos ministre. Gloria al Señor. Gloria sea a Dios. Créame que yo sabía más o menos de qué iba a hablar el hermano Mario, pero la manera en la que abrimos el culto el día de hoy, para los que no estuvieron desde temprano, se me ocurrió poner esta ilustración. A través de los años el diablo se ha encargado de crear varias versiones de Jesús. Jesús es uno solo. Dijimos, hay una versión de Jesús. ¿Cuánto vale esta versión? Te cuesta la vida entera. Hay otra versión de Jesús.
de los evangelios baratos que se venden por ahí. Esta versión cuesta el 80% de tu vida. Hay otra versión que cuesta el 60, el 40, el 10. ¿A qué Cristo le estás sirviendo tú? ¿Cuál es la versión de Jesús al cual tú le sirves? Si es que es la real, la del 100%, entonces tú no le brindas a Dios adoración, tú eres la adoración. Tú te brindas, te entregas a Dios enteramente. La Biblia dice presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. En otras palabras, es lo menos que podemos hacer, o es lo que debemos hacer. Ahora, la adoración no, aunque es innato en nosotros, pero recuerda que estamos de una naturaleza caída. Usted y yo, de buenas a primeras, no vamos a ser esos adoradores que Dios busca. Vamos a tener que ser intencionales. Vamos a tener que ser estratégicos. Vamos a tener que esforzarnos a salir de nuestra zona de comodidad para poder ofrecerle a Dios. ¿Cómo puede un mortal ofrecerle al Dios santo y sublime lo que Él se merece? Sin embargo, Él acepta una entrega tuya, pero no una entrega barata, una entrega total. Llevo 32 años, me encanta la música, me encanta cantar. María y yo decimos, somos adoradores. Pero yo creo que todavía podemos mejorar, ¿verdad que sí, María? Todavía podemos aprender, todavía tenemos un cántico nuevo que ofrecerle a Dios hoy. Puede ser que sea la misma música, la misma letra, pero hoy le ofrezco con un corazón sincero, con un corazón renovado, entendiendo ahora qué es lo que Dios quiere de mí. Le voy a ofrecer un cántico hoy, un cántico nuevo. La misma canción, pero es nueva, porque yo he sido renovado por la palabra, por la administración del Espíritu de Dios. No puedo hacer otra cosa que ofrecerle lo mejor a Dios. ¿A qué Cristo le sirves? ¿Cuál es la versión de Jesús? El que me pide el todo por el todo, y se lo doy con todo el amor de mi vida, porque Él se dio el todo por el todo con todo el amor que Él tuvo para mí. Amén. Aleluya, aleluya.